Mi nombre es Boris Fernández. Para los que no me conocen, soy ingeniero geógrafo. Actualmente investigo todos estos temas y también los aplico mediante los servicios que ofrezco. Vamos a tocar un contenido corto, pero a la vez detallado en algunos aspectos, porque el tema de fotogrametría y LIDAR es bastante amplio, pero al menos quiero eh, ir distribuyendo el contenido en cosas de interés, que no necesariamente entremos solamente en una cosa promovida, sino varias cosas se pueden mencionar en este webinar. En cuanto a la fotogrametría con el PAS, a los que estuvieron presentes en el anterior webinar, se hacía inicialmente una referencia a lo que es las imágenes, ¿ya? Como insumo para realizar fotogrametría, ya que las imágenes nos van a permitir, mediante la sobreposición y el cálculo de los softwares, de los algoritmos para determinar el 3D, nos van a permitir justamente recrear los modelos 3D y a partir de eso generar productos fotogramétricos. Uno de los más importantes parámetros para un proyecto fotogramétrico es el tamaño de píxel. Aquí tenemos un ejemplo donde hacemos un zoom a este vehículo y también podemos estar eh, acercándonos mucho más hasta donde podamos ver ya al nivel de píxel la información. Y justamente este nivel de píxel es que nosotros podemos determinar haciendo mediciones cuál es el tamaño del mismo, ¿no? Pero esto obviamente es un proceso a partir de la imagen capturada. Se puede calcular también de forma preliminar los píxeles mediante fórmulas matemáticas. Vamos a ver que esas fórmulas matemáticas son como constantes, pero están en función de los parámetros en este caso de las cámaras, ya sean cámaras eh, que vengan ya con el dron, ¿no? Cámaras incorporadas o cámaras desmontables que usualmente estas cámaras son intercambiables, son algunas compatibles con drones de tipo profesional que son más costosos pero que tienen características superiores a los drones comerciales. De esta manera uno puede determinar dos cosas: la resolución, el tamaño de píxel que va a obtener para fotogrametría con dron, y también eh, otro parámetro que puede ser importante es cuánto va a abarcar montado en un dron la cámara, cuánta superficie va a cubrir para un proyecto o para una sesión de vuelo. Estos dos parámetros, bueno, el segundo que menciono respecto del área cubierta por un dron, está relacionado a la autonomía del dron, a la capacidad de vuelo, al techo de vuelo y otras características que van a permitir un mayor recubrimiento de acuerdo a los tipos de proyectos que existan, ¿no? Inicialmente con los drones comerciales de la marca DJI, como el Mavic y el Phantom, ya se puede hacer fotogrametría desde 10, 15, 20 hectáreas que según la planificación y los parámetros puede ser suficiente con una sesión, ¿no? Y de ahí variando diferentes parámetros como altura, sobreposición, velocidad, etcétera, uno va a obtener diferentes resultados. Los drones de ala fija y también los drones del tipo VTOL, que son de despegue vertical y vuelo horizontal, son ahora los drones más usados para el ámbito netamente de ingeniería, ¿no? Bueno, en nuestro medio tal vez no son muy conocidos. El IBI tal vez es uno de los que apareció y que como experiencia personal no lo he visto en muchos proyectos.
y que el Wingtra, por ejemplo, este dron naranjita que ven aquí, inclusive ha tenido su segunda actualización hace unos días, donde han mejorado sus capacidades, ¿no? El tema es también el costo, la operación, el flujo de trabajo que limita a trabajar con estos drones. Se necesita tener una inversión mayor y un conocimiento avanzado en cuanto a los procesos fotométricos para poder utilizarlos. La fotometría más básica se los puede hacer con estos drones y se puede hacer con diferentes equipos, y como les muestro, en tener una combinación de sensores, de plataformas y también de resultados. Como les decía, inicialmente les mostraba la imagen del GSD. Se puede calcular un GSD a partir de la imagen obtenida, pero también se puede realizar la planificación de un vuelo a partir del GSD que queremos obtener. Las fórmulas son varias, ¿no? Pero están en función de lo que se denomina los parámetros del sensor, ¿no? Que van a ser el ancho y el alto en el tamaño del sensor, en milímetros y en píxeles. También puede ser necesario el tema eh, de conocer el tamaño de píxel, ya sea como un valor dado por el fabricante de los sensores o que ya los mismos eh, usuarios ya lo conocen, ¿no? La distancia focal, que en muchos casos se conoce debido eh, a que es un parámetro de la cámara, del lente, y que se puede incluso intercambiar, se puede variar el, eh, la distancia focal en función de las necesidades que tengamos. La distancia focal en este caso es un parámetro importante también dentro de la planificación de vuelo para determinar a qué distancia nos podemos situar del objeto o en este caso a qué altura nos podemos situar del terreno, ¿no? Donde la altura de vuelo puede también ser una variable o un parámetro conocido en función de lo que necesitemos nosotros calcular. Por ejemplo, que aquí tenemos una calculadora, que ahí le dejo el enlace para que lo consulten, es de una página denominada Propeller Aero, donde nos dice, ya tiene como una base de datos preestablecida el tema de algunos parámetros de cámaras, del Phantom 4, del Mavic, del Matriz y otros. Nosotros colocamos, ya no necesariamente tenemos que averiguar estos parámetros, solamente tenemos que colocar la altura de vuelo, puede ser 100 metros, 20 metros, y automáticamente nos va a poder brindar el GCD, ¿no? Para esta base de datos ya pre establecida, por así decirlo, ya se conocen los parámetros del tamaño del sensor, ¿no? Tanto tamaño físico como la resolución, y se tiene una distancia focal estándar, ¿no? En algunos casos, algunas cámaras tienen diferentes focales, entonces ahí ya puede variar. De esa manera, si nosotros, por ejemplo, para esta cámara del Phantom 4 RTK, determinamos una altura de vuelo de 70, 50 metros, aproximadamente el GCD, por experiencia, yo les puedo decir que les va a salir de 2 a 3 centímetros, ¿no? Esto implica que a partir de ahí, toda la planificación que se mande al dron va a estar determinada por un GCD de 2 a 3 centímetros. Esto puede ser como un promedio en función de la topografía del terreno. Entonces, el GCD es un parámetro importante dentro de la fotometría y que gracias a los drones, este GCD ha sido realmente un valor, eh, bueno, de forma relativa le puedo decir bajo, ¿no? O sea, calidad de alta definición, alto detalle. GCD bajo me refiero a que es próximo a cero, ¿no? Puede ver desde GCD 1 centímetro, 2 centímetros, que es
Ahora tal vez lo más, la resolución mejor obtenida por un sensor, por una plataforma aérea, ¿no? Ya que el avión va a tener diferentes características y un satélite igual por la altura más que todo, no va a llegar a estos GCDs. Pero bueno, esto es un tema de comparación solamente. Hablando de algunas cámaras profesionales, estas cámaras las voy a mencionar en relación del Wintra. Estas cámaras son compatibles con este drone VTOL que permite establecer como un estándar para el tema de GSDs y recubrimiento de área, ¿no? Por ejemplo, tenemos las cámaras digitales Sony, eh, el Sony Alpha, Sony RX1, R2 y la Sony Alpha, pero con una cámara especial, ¿ya? Pero con un lente especial, eh, con ciertas características, ¿no? Por ejemplo, 42 megapíxeles para el primer modelo que les muestro aquí, el peso aproximadamente 600 gramos, el GCD posible más bajo puede ser desde los 2.7 o 0.8 pulgadas píxel, ¿no? Esto está en 2 unidades. Esto, pero también está en función de la altura mínima del dron que se puede volar, ¿no? Es decir, de la altura, de la separación entre la toma, la captura y el objeto, ¿no? En este caso, entre el terreno y la altura de vuelo. El recubrimiento para este, para este sensor puede ser de hasta 90 hectáreas, ¿no? Volando a 55 metros sobre el terreno. Y obviamente está relacionado también a la autonomía del dron, ¿no? Entonces, ese dron puede cubrir hasta 90 hectáreas volando 55 metros, ¿no? Y también se tiene otra referencia, ¿no? Inclusive mayor. Si se quiere cubrir 210 hectáreas, se puede volar aproximadamente, eh, se puede estar capturando la información a 1.5 centímetros GCD, ¿no? Me imagino que este dato de las 90 hectáreas está relacionado a los 0.7 centímetros GSD. ¿A qué me voy con estos parámetros? A que si volamos más bajo, obtenemos GSD con menor valor, ¿no? 0.7 centímetros. Pero, ¿qué se está sacrificando? Se está sacrificando la superficie a cubrir, ¿no? ¿Y por qué, digamos, puede haber la diferencia entre GCD de 0.7 a 1.5 centímetros? Eso está también en función de la precisión que nosotros queremos obtener, ¿no? Entonces, todo se va armando como una serie de elementos mm, unidos, ¿no? Con una serie de, una cadena de eventos que van a repercutir uno en el otro debido a los parámetros que consideremos, ¿no? Y por eso, desde este momento, es importante conocer las capacidades tanto de nuestro sensor como también las capacidades de nuestro dron, en el caso, por ejemplo, de proyectos medianos y grandes de fotogrametría, ya que esto nos va a permitir establecer los tiempos y los costos del mismo a través de la planificación de vuelo. Y así podemos ir también entrando en detalle del Sony Alpha. Ese tiene un GCD desde 1.2 centímetros, ¿no? Puede cubrir hasta 120 hectáreas volando a 61 metros, ¿no? Y hasta 240 hectáreas volando para obtener un GCD de 2.4 centímetros, ¿no? Mucho influye también la focal. Aquí no tengo el valor de la focal, pero la focal influye también en la área cubierta por una fotografía y cuánto va a ser con cuántas fotografías yo podría estar cubriendo un área, ¿no? Y comparando justamente entre ambos, ¿no? Eh, Aquí inclusive tenemos un sensor, bueno, el sensor es el mismo, pero un lente ya con diferente especificación. Fíjense, este es de 20 milímetros, el lente, ¿no?
una configuración nadir, es decir, netamente vertical se obtienen las fotografías, y este de 12 milímetros que tiene una configuración oblicua baja, es decir, toma capturas un poco oblicuas, no necesariamente totalmente oblicuas, ¿ya? Y que esto nos va a permitir otras características. Entonces, de esa manera podemos ir entendiendo que la diferente gama o disponibilidad de sensores, cámaras, lentes y plataformas van correspondiendo a un fin específico que más o menos les presento con este gráfico. Así también hay el tema de que los drones profesionales son compatibles con sensores multiespectrales, y estos sensores multiespectrales, más que todo en la agricultura, en la determinación del tipo de suelo, etcétera, nos van a permitir ese análisis, ¿no? Gracias a que tienen, por ejemplo, 5 sensores multiespectrales, como es el RGB, los colores normales que conocemos, el borde del borde, perdón, el rojo del borde y el infrarrojo, ¿no? Que son ya bandas especiales que nos permiten hacer otro tipo de análisis del suelo. Y inclusive tiene termal, etcétera, que nos van a brindar otras características en cuanto a GSD y a cobertura del área. Esto como un complemento a los sensores que en este caso son un poquito más especializados. Teníamos en la anterior semana una consulta acerca de una diferencia importante de los dos sensores, uno del Mavic 2 Pro y otro del Phantom 4 Pro. Uno tiene un obturador mecánico y el otro un obturador electrónico, ¿no? Entonces, la diferencia está en que el obturador mecánico del Phantom 4 en este caso permite en situaciones de movimiento obtener algunos objetos que posiblemente se distorsionen de una forma correcta, ¿no? Que en algún caso, cuando las velocidades aumentan, aquí el elemento, este poste que ven, tiene cierto cambio, ¿no? Y esto por el disparador. De esa manera también podríamos hacer un análisis de que las cámaras métricas de aviones justamente manejan estos componentes más avanzados porque los aviones van más rápido, vuelan más alto, tienen diferentes condiciones atmosféricas y se ven más afectadas por esto, ¿no? Entonces, por eso justamente es que he colocado esta imagen, porque también es importante conocer que dentro de los sensores de los drones hay parámetros interesantes diferenciables que no saltan a simple vista. Es decir, que el fabricante te los va a dar todos los parámetros, pero haciendo un análisis y teniendo una experiencia del uso de estos drones, podemos determinar cuál puede convenir en algún caso, ¿no? En este caso, la sugerencia, como ambos son iguales, el Mavic 2 Pro y el Phantom 4 Pro son iguales, en cuanto a la cámara, la diferencia sería esto, y yo me iría por el Phantom 4 Pro, ¿no? Veamos ahora el tema del LiDAR, para no extenderme mucho eh, en el tema de los drones LiDAR. ¿Ya? Eh, ¿Qué tenemos aquí? Tenemos las aplicaciones que también en algún caso la fotogrametría hasta cierto punto nos puede generar también, ¿no? El LiDAR como algo diferente, una tecnología diferente que se mencionaba, que es un sensor activo que emite su láser y su luz propia. En este caso ha revolucionado la- el relevamiento de información espacial, y más que todo, inicialmente era un lidar aéreo lo que se hacía, antes se trabajaba, y ahora es posible en los drones, ¿no? Por ejemplo, para el cálculo de volúmenes, la cartografía de líneas de transmisión, ¿no? Esto es muy importante inclusive para el mantenimiento de este tipo de proyectos, donde la, la resolución de esta información, la calidad de detalle,
es tan amplia que nosotros en el cálculo de volúmenes, por ejemplo, podemos determinar los volúmenes de una forma más precisa, ¿no? Y de esa manera podemos entrar a un detalle nunca antes visto. Otra de las aplicaciones del LIDAR eh, con RPAS es el tema del cálculo de masas forestales y de otros temas relacionados al, al tema forestal, ¿no? A las estadísticas para determinar diferentes usos, cálculos que se hacen en el tema forestal. Para el tema de mantenimiento, ¿no? De actualización de información para rieles, se combina la información LIDAR y nos permite generar diferentes productos, ¿no? Eh, de este demo quiero mostrarles algo relativamente corto. Bueno, esto es una empresa que realiza LIDARes, tanto aéreos como de drones, donde quiero resaltar las aplicaciones del LIDAR, no necesariamente entrarme en las capacidades de este dron o de este LIDAR específico, porque los demás pueden hacer lo mismo, solamente tendrán la diferencia de la marca y otras características. Casi todos tendrían que permitirnos, por ejemplo, obtener la información en 3D, la topografía en 3D. Aquí se puede hacer el levantamiento de líneas de energía, ¿no? Donde se puede hacer una cartografía de estas estaciones de energía. También el tema de mapeo o cartografía del terreno. Eh, como un dron fotogramétrico, lo mismo va a volar este dron, va a tener sobreposición entre líneas de vuelo, va a capturar la información sobre el nadir, ¿no? Bueno, inclusive con otras características más, y se va a poder clasificar la nube de puntos, etcétera. Para minería, por ejemplo, lo que es minería a cielo abierto, el tema de cálculo de volúmenes, seguimiento de obras, todo eso permite el LIDAR con estas precisiones y estos detalles determinar, ¿no? Se puede hacer inclusive el tema de relevamiento de las plantas y todo eso que se puede abordar en otras aplicaciones, ¿no? En el tema de infraestructuras, pero más que todo, tal vez esto es relacionado al patrimonio cultural, a la conservación, a la digitalización, que esto lo vamos a ver también en el siguiente webinar. El LIDAR y la fotogrametría también han aportado en estos ámbitos y vamos a ir ahondando en la siguiente semana. Pero aquí es una aplicación de forma genérica. En la parte de agricultura y forestal tenemos el relevamiento, ¿no? De las masas forestales, hacer inventario forestal, ¿no? Y también se puede hacer la clasificación de la nube de puntos para obtener el terreno como tal, ¿no? Ahí vemos el detalle que inclusive se puede obtener de los árboles, que inclusive más que todo se puede combinar con los lidares terrestres y bueno, eso es otra técnica que se va a ver. Justamente de la arqueología y el patrimonio cultural, los drones han permitido, eh, esta clasificación de la vegetación ha permitido descubrir o redescubrir elementos que no se ven a simple vista, ¿no? Y que esto ha dado resultados, por ejemplo, en el Amazonas, en algunos proyectos en Centroamérica, ¿no? Que aquí inclusive se ha tenido un proyecto privado, esto como experiencia personal, que en el Amazonas se pretendía descubrir con el LIDAR algunas estructuras interesantes, ¿no? De esa forma quiero mostrar las aplicaciones del LIDAR sin extenderme más, ¿ya? Esperando que sea un poquito más didáctico. En cuanto a la compatibilidad de los drones,
Ya el LIDAR, como es un elemento más complejo, necesita de equipos complementarios como el GPS diferencial, el IMU. El mismo LIDAR, bueno, hay LIDARs ya más pequeños, cada día sacan un producto más pequeño, más portátil, pero aún así estos LIDARs necesitan drones especiales para poder configurarlos y adaptarlos a estos drones, ¿no? Hay una serie de drones que algunos son desconocidos, ¿ya? Los más conocidos pueden ser los Matriz de DJI, los, son drones más grandes que el Phantom 4, para los que solamente ubican al Phantom 4. Otro tipo de drones, tantos multirotor, tipo helicóptero, inclusive de ala fija, que tienen capacidades para montar estos equipos, ¿no? Los equipos pueden sumar 1 kilo, 2 kilos, pueden ser más grandes y por eso el dron necesita esa capacidad para no solamente poder despegar, sino al menos tener una autonomía de vuelo suficiente para que valga la pena colocar el LiDAR, ¿no? No vale la pena que el LiDAR sea un poco pesado, el dron lo soporte, vuela apenas solamente 10 minutos y la productividad no sea la adecuada, ¿no? Entonces hay una relación de compatibilidad del peso, de la configuración con el dron y la autonomía y la capacidad del dron para hacer productivo el proyecto LIDAR, ¿no? Se tiene en el mundo, ¿no? No necesariamente en los alrededores, en los países vecinos, sino en el mundo diferentes tipos de escáneres LIDAR, también diferentes tipos de drones, y que lo que puedo resaltar de aquí es que así como hay los LIDARes de marca europeos, los reconocidos que han derivado de los LIDARes aéreos, ¿no? Como Leica, Rigel, Optec, que son empresas reconocidas. Hay también lidares chinos, ¿no? Y a lo que estaba viendo, esos lidares chinos obviamente son más económicos y tienen ciertas características que en la actualidad ya no son tan diferentes a los lidares de otros países, ¿no? Solamente como un comentario porque al final, obviamente, a todos les interesa saber la accesibilidad a estos equipos, ¿no? He rescatado de esta página de YellowScan, es una página que ofrece sistemas completos de integración al dron, es decir, el software, la configuración, el hardware, el mismo LiDAR, para que todo funcione en un dron. Algunos modelos que provee su información en cuanto a la precisión y la exactitud, que ya aquí es un tema un poquito más avanzado que les voy a comentar más adelante, así a modo de complemento de toda esta información que se les está brindando. La batería, el, la velocidad promedio que permite la captura de información, inclusive la altura estándar que sería la ideal para capturar los datos, ¿no? Y fíjense, la velocidad del, o sea, que el dron tendría que estar llevando este equipo para el escaneo, tiene que ser de 10 metros segundo, este de 5 metros segundo, este de 18 metros segundo. Las alturas, fíjense, varían de 70 a 80 metros. Y la densidad de punto también es un parámetro que ya lo comentábamos la anterior semana, en este caso para LIDAR. Así como el GCD es para la fotometría, en este caso para LIDAR es la densidad de puntos por metro cuadrado. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que a 50 metros sobre el terreno, volando a 5 metros por segundo, vamos a obtener 400 puntos por metro cuadrado, ¿no? Pero esto también es un poco teórico. A veces el vuelo como tal, el trabajo como tal, siempre puede variar, pero este es un valor aproximado, ¿ya? Este otro nos dice que la densidad de puntos para 50 metros sobre el terreno volando a 5 metros segundo, se puede obtener 85 puntos por metro cuadrado, ¿no? Y el último, 340 puntos por metro cuadrado para las mismas características, ¿no? Entonces, cada dron, bueno, perdón, cada sensor LIDAR igual ya va diferenciándose
por las características tamaño, peso y performance durante el vuelo. Tengo otros aquí en cuanto a densidad y velocidad, así como una referencia donde se tiene estas diferencias, ¿no? Para el conocimiento suyo. Hablemos de Livox, específicamente de este sensor. ¿Por qué lo incluyo? Porque es uno de los lidares que viene ya como parte del matriz, ¿no? El matriz de DJI es uno de los drones que en nuestro mercado ya está apareciendo. Valga mencionar que afuera, en otros países, esto ya es común, pero así también necesito eh, mencionarles esta información porque al final algunos tienen el interés de adquirir o el interés de conocer más de este tipo de drones disponibles. Entonces, este dron viene con su lidar compatible que es el Livox, ¿no? Que, por ejemplo, como parte del sistema del DJI, viene con su cámara RGB, ¿no? Que nos permite inclusive hacer una, si no me equivoco, una fotogrametría a la vez del lidar, ¿ya? ¿Cuáles son las características? Tiene un IMU, ¿ya? Tiene un IMU, una unidad de movimiento inercial, un conjunto de acelerómetros y giroscopios, sensores que van a permitir la compensación del vuelo. La eficiencia, lo que dice es de 2 kilómetros cuadrados, ¿no? Que se puede cubrir en un solo vuelo o en una sola sesión, ¿no? Es decir, todo lo que dura la batería puede cubrir 2 kilómetros cuadrados. Habría que ver a qué altura y a qué características de vuelo. La precisión vertical ronda, bueno, aquí dice accuracy, bueno, esa es la exactitud vertical, sería 5 centímetros para horizontal, ¿ya? No, perdón, para vertical es 5 centímetros, para horizontal 10 centímetros. Esto, más que todo, tiene que relacionarlo al tema de que LIDAR es más preciso en vertical y no así en horizontal, ¿no? Y fotogrametría es más precisa en horizontal y no así en vertical. Entonces, por eso ambos se complementan y esto les iba mencionando anteriormente. La tasa de puntos, el escaneo es de 240.000 puntos por segundo, ¿no? Puede tener hasta 3 retornos y el rango de detección es hasta 450 metros, ¿no? Estos son como parámetros ideales. En algún caso se aplican, en otros no, es en función de cómo se trabaja y en el lugar del proyecto, ¿no? Tiene esas características, ¿no? Inclusive a prueba de agua, ¿no? No sabría decirles qué tanto es a prueba de agua, pero aquí nos dice eso, o a prueba de polvo, si no estoy mal, y algunas otras características, ¿no? Entonces, esto es uno de los lidares comerciales ya que se están adquiriendo, que son más comunes ahora en el mercado, ¿no? Tengo aquí otro, es un poquito más avanzado, es un Rigel Book 120. De esta marca les decía que primero se han hecho los lidares aéreos y ahora ya lo han adaptado el tamaño y ya lo han reducido para los RPAS. Es la característica de este lidar es que tiene un patrón de escaneo sobre el nadir y de forma oblicua. Como ven aquí, ve hacia adelante, hacia atrás, tiene una inclinación, por así decirlo, y un campo, ¿no? Un campo de visión o un campo de cobertura, por así decirlo, de 100 grados también, de forma como vemos en estos gráficos. También eh, estos lidares tienen la capacidad de albergar cámaras, ¿ya? Cámaras, por ejemplo, la Sony Alpha A6000, la primera que les mostré, es compatible con su lente de 12 milímetros. Esto permite a que el vuelo ya no solamente sea LIDAR, sino LIDAR fotogramétrico, porque a la par que se está capturando el LIDAR va a estar
capturando las imágenes, ¿no? Y esto obviamente da información extra que va a servir al procesamiento. Tenemos aquí el gráfico de cómo captura la información, entonces de esta forma hacia adelante, sobre el nadir y hacia atrás está capturando a la par. La vista de arriba nos muestra cómo está capturando la información y cómo es que esto se va complementando en la vista perfil, ¿no? Y ahí los colores los puntos con colores diferenciados nos indica de qué parte del escáner eh, está perteneciendo, digamos, ¿no? Otros parámetros, pero estos son parámetros más avanzados, es el tema de la frecuencia, ¿ya? La frecuencia de estos drones, o sea, de los sensores, qué tanto van a emitir, por ejemplo, a 150.000 pulsos, ¿no? Que se está usando el 100% de la energía, ¿ya? Volando a 1500 pies sobre el terreno, no, sí, 1500 pies sobre el terreno a 60 nudos, va a tener diferentes características, ¿no? ¿Con respecto a qué? Con respecto al tipo de superficie que haya, ¿no? A la reflectancia, ¿no? Puede ser por un lado el asfalto, la lava, ¿no? O sea, diferentes parámetros que coloca el fabricante para conocer las características, árboles, nieve, ¿no? Entonces ahí nos va a establecer cuál es la medición que va a tener, ¿no? En objetos con mayor reflectancia, ¿no? Con mayor porcentaje de reflectancia, va a ser posible obtener la información a mayor distancia. En cambio, en los objetos más oscuros, entre comillas, la distancia tiene que ser menor, ¿no? Entonces hay una relación de análisis así como la fotogrametría, como el GCD, en este caso, con la reflectancia, ¿no? Con la focal, como se veía en la fotogrametría, pero aquí en la reflectancia. Y también la velocidad. Así como en fotogrametría la velocidad afecta al tamaño de píxel, aquí también volar más rápido puede afectar a la densidad, ¿no? Entonces ahí hay diferentes análisis en cuanto a la altura de vuelo, la densidad de puntos, ¿no? Volando más bajo se tiene mayor densidad de puntos, ¿no? Ese análisis se puede interpretar de toda esta información. Inclusive volando más alto se puede abarcar más, ¿no? Obviamente, si se vuela más alto también se pierde en densidad de puntos, ¿no? Entonces, hay un sistema complejo de variables que si nosotros damos prioridad solamente a una, va a afectar a las otras, ¿no? Entonces hay que buscar un sistema equilibrado, en este caso entre velocidad, altura eh, y la densidad de puntos, ¿no? Ahí tengo tu gráfico, solamente con fines comparativos. Eh, También colocar la tasa de pulsación al máximo, en este caso 600.000 pulsos segundo, también cambian los parámetros, ¿no? Que en este caso obviamente aumenta la densidad de puntos, pero también puede haber un tema de ruidos. Y esos ruidos en un trabajo de gabinete son los que afectan al proceso normal, ¿no? Bueno, hablando un poquito de lo que les mostraba hace rato en cuanto a la precisión y exactitud que se mencionaba en una diapositiva, he estado buscando información más que todo para complementar esto porque al final es un tema de interés general, conocer las precisiones y las exactitudes, ¿no? Eh, Donde me interesa más que todo esto, ir abordándolo de forma más práctica, ¿no? Eh, Podemos entender que la precisión es el grado de cercanía de las mediciones entre sí. Por ejemplo, aquí podemos decir que esto es preciso, ¿no? Pero cuando no está cerca del valor real, entonces no es exacto, ¿no? Y cuando es preciso y exacto, justamente se tienen las mediciones alrededor de la referencia, del valor real, y también estas mediciones entre sí son cercanas, ¿no?
y podemos determinar de forma gráfica mediante estos valores estadísticos, la variabilidad, los sigmas, el sesgo, ¿no? Donde se tienen estos gráficos para un entendimiento un poquito más avanzado. Nosotros conocemos, hay una diferencia sustancial entre la precisión y la exactitud. De esta forma, por ejemplo, les puedo mostrar este gráfico para que ustedes entiendan cuándo es preciso, cuándo es exacto, cuándo no es preciso y cuándo no es exacto en diferentes circunstancias. Porque más que todo la información de los fabricantes de drones, de cámaras, de lidares y todo eso, es que ellos nos dicen es tanto preciso, es tanto exacto y es un tema que a veces se puede uno complicar si no sabe estos términos y si no sabe lo que quiere para sus proyectos. En este caso, si quiere adquirir un dron, quiere comprar un dron, si quiere determinar las precisiones reales de un levantamiento, ¿no? Por ejemplo, el fabricante del Wingtran nos brinda un ejemplo de aquí de la precisión. Eh, que nos dice que haciendo diferentes medidas con la cámara, la Sony RX1R2, que obviamente tiene una mejor resolución que se dé para una altura de vuelo, se va a poder tener esto más cerrado, es decir, la precisión va a ser más próxima y más exacta también. Con la otra cámara también se va a tener cierta precisión, pero haciendo una comparación con otro fabricante, te va a decir esto, bueno, es así, es menos preciso y menos exacto, ¿no? No es por tema de un tema comercial, pero al menos estos gráficos nos ayudan a entender la situación de que nosotros mismos también podríamos comprobar esto en base a fórmulas y en base a datos, ¿no? Algunos datos que nos brinda este fabricante están ahí como puntos de verificación, ¿no? Checkpoints, donde nos da los errores en X y Z, nos calcula la media, el sigma y el error medio cuadrático. Obviamente en Z, como les decía, en fotometría va a ser mayor que en XY, y ahí tenemos el error medio cuadrático tanto horizontal como vertical, ¿no? Eh, Todo esto tiene que estar relacionado obviamente a los puntos que se tienen, los puntos de control en terreno, que se tienen con ciertas precisiones. Por ejemplo, aquí nos dice que la precisión de los puntos basado en medidas con estación total y GPS, ¿no? Estático de largo tiempo, es decir, un estático que se toma por varias horas tal vez, es de 2 a 4 milímetros, ¿no? Y en base a eso se ha hecho la comparación. En base a eso han sacado un vuelo y han ido comparando los resultados, ¿no? Hay una regla general que, bueno, en este caso ellos les han cumplido sí, de forma precisa, es que para horizontal el error medio cuadrático se espera que sea en la misma dimensión que el GCD, es decir, por uno, ¿no? Y que si hablamos en la parte vertical, se multiplique por 2 o por 3 porque, como decía, siempre es mayor, ¿no? Entonces aquí dicen que se ha cumplido, entonces es porque también ellos han volado con una cámara ya avanzada y para obtener sus precisiones han podido comprobar, ¿no? Entonces, el GSD, si no me equivoco, era de 0.8, ¿no? Y ahí se está cumpliendo que es el mismo, ¿no? En la misma magnitud por uno, el error medio cuadrático. En cambio, ese 0.8 por 3, ¿no? Por 3 en la cuestión vertical, para ellos se está cumpliendo porque al final es un valor próximo, ¿no? Entonces ahí ellos indican, esto cumple y todo eso en función de estos datos. Para el tema, por ejemplo, de la precisión vertical del LIDAR, aquí tengo un ejemplo del DJI, del que le mostraba del Evox. Se tienen igual esos cálculos, ¿no? Desviación estándar,
la media, el error medio cuadrático y el sesgo, ¿no? En este caso para el componente Z, donde vemos que en este caso, diferentes niveles como la nube de puntos cruda, la, cuando se realiza el corte de la sobreposición de franjas, cuando se realiza procesos a la nube de punto de suavizado y de clasificación del ground, ¿no? Se puede obtener estos parámetros, ¿no? Inclusive al último, al menos la diferencia para este dron, y bueno, unas características que no se lo tiene detalladas, pero que al menos se rescata esta tabla, al menos la diferencia o el sesgo puede ser de este 0.04 centímetros, ¿no? Que es posible, al final los drones con GPS diferencial brindan información cruda desde el centímetro, ¿no? Para ir finalizando, eh, aquí tengo las especificaciones del Evo, perdón, del Rigel, que les mostraba hace rato, que tiene diferentes patrones de escaneo. Por ejemplo, lo que quiero resaltar, el tema de la precisión y la exactitud que muestra aquí, 10 milímetros, 5 milímetros, ¿no? Donde explica que la precisión, también llamado la repetibilidad, ¿no? Es el grado en el cual las medidas van a mostrar el mismo resultado, ¿no? Varias medidas. Y la exactitud es el grado que les mostraba hace rato, el grado de diferencia medido respecto del valor real, ¿no? Entonces aquí nos muestra cuál es la precisión, la exactitud. Temas interesantes que al final uno se puede poner a analizar en función de comparar equipos y decir cuál le puede convenir, ¿no? Eso, eso quería mostrarles y nada, les agradezco por su tiempo